Hola de nuevo, hermanos y amigos. Hoy vamos a continuar con el tercer vídeo acerca de los primeros pasos y vamos a considerar de manera breve el tema de la vida cristiana. Este tema, como podéis imaginaros, tiene mucho que ver con la cuestión de la santificación que el creyente empieza en el momento de su conversión. La santificación es un proceso que empieza en el momento de la conversión y que no se va a completar sino hasta que estemos en la presencia del Señor. Ahora, dicho esto, no nos podemos equivocar. Aunque el creyente se convierte, recibe el Espíritu Santo, sin embargo, a lo largo de su vida cristiana, pues por nuestra propia naturaleza pecaminosa, estamos expuestos a caer en el pecado. De hecho, podemos afirmar que en ese proceso de crecimiento de santificación hay tres enemigos fundamentales en el desarrollo de la vida cristiana, que son el mundo, la carne y el diablo. Por eso Juan dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo aquí es un sistema de pecado, es ese sistema de pecado que de alguna manera nos puede llegar a absorber si no permanecemos firmes en el Señor y en su palabra. El mundo, la cultura que nos rodea, puede llegarnos a absorber. El segundo enemigo que he mencionado es el diablo. Ahora, el diablo nos tienta. Como dice Pedro, además, el diablo anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Al diablo no le interesa que crezcamos en nuestra vida espiritual, en nuestra santificación. Pero el diablo no es omnipotente, ni tampoco puede tocarnos, solo puede tentarnos desde fuera. Y aquí tenemos que permanecer firmes ante las acechanzas del diablo a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura y la meditación en la palabra de Dios. Pero el enemigo más importante, el mundo hemos mencionado, el diablo, sin embargo el enemigo más importante desde mi punto de vista, creo que es lo que la Biblia enseña, somos nosotros mismos. O como diría el apóstol Pablo, la carne. La carne, ¿a qué se refiere la carne? No se refiere a nuestro cuerpo físico, sino que la carne tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa, con esa tendencia hacia el mal que todas las personas tenemos y que aún los creyentes pues también está dentro de nosotros. Pablo dice que los deseos de la carne son contra el espíritu y que los deseos del espíritu son contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, de manera que ya vemos que nos encontramos en una lucha espiritual, y para superar esa lucha espiritual, o para afrontar, mejor dicho, esa lucha espiritual, pues tenemos una serie de armas que Pablo nos menciona en Efesios capítulo 6. Ahora, a donde voy es que aunque tengamos enemigos, como he mencionado, el mundo, el diablo, la carne, esos enemigos no son tan poderosos como nuestro aliado. Y cuando hablo de nuestro aliado me refiero al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros, que es nuestra fortaleza, que es nuestro baluarte contra el enemigo e incluso contra nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo nos dice en varias ocasiones a lo largo de sus epístolas que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque además Pablo sabe por propia experiencia, que la única posibilidad que tenemos para poder lograr, para poder crecer en una vida de santidad, en una vida victoriosa, es que seamos llenos del Espíritu Santo. A través de la llenura del Espíritu Santo podemos andar en santidad, podemos crecer en santidad y en obediencia a Dios, sin dejarnos dominar por esos tres enemigos que hemos mencionado: el mundo, la carne y el diablo. Queridos hermanos y amigos, el Espíritu Santo es el que nos da la victoria. No tenemos por qué pecar, no tenemos por qué cometer el pecado, no tenemos por qué dejarnos dominar por las tentaciones. Tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior. Además, Pablo dice en la primera carta a los Corintios que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios nos da, juntamente con la tentación, con la prueba, la salida para que podamos soportar. De manera que el pecado no tiene por qué dominar nuestra vida y no tenemos por qué pecar. Sin embargo, y como nos dice Juan, ciertamente es verdad, el que dice que no ha pecado es mentiroso, porque desgraciadamente pecamos. Pero ¿qué debemos hacer cuando pecamos? El mismo apóstol Juan nos dirá
que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tenemos un abogado en los cielos, que es Jesucristo. Él intercede por nosotros ante el Padre. De manera que no tenemos por qué pecar, no tenemos que pecar, pero si pecamos, tenemos a un abogado que es Jesucristo. Ahora, la confesión, el confesar nuestros pecados, no solamente es decir que he pecado, implica arrepentimiento. Y este concepto del arrepentimiento es muy importante. Y me gustaría dejarlo claro. El arrepentimiento tiene que ver con uno que va hacia una dirección concreta y en un momento dado se da cuenta de que va en una mala dirección, se da la vuelta y empieza a andar en la dirección contraria. Y el arrepentimiento, cuando uno se arrepiente genuinamente de verdad, deja de pecar, pero cuando uno se arrepiente genuinamente, es específico. Es específico respecto al pecado que hemos cometido. Cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, no decimos, Señor, perdóname por mis pecados. No, decimos concretamente, Señor, perdóname porque he hecho esto con nombre y apellido, he hecho esto con nombre y apellido, y he hecho esto con nombre y apellido. Y además sentimos dolor por nuestras faltas. Sentimos dolor porque hemos ofendido a Dios. Y nos disponemos a no volver a hacerlo. Eso es un verdadero arrepentimiento que tiene que venir después de una verdadera confesión. Y así, sin duda alguna, Dios nos perdona. Dios nos perdona, como dice David en el Salmo 51. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y tú, Señor, perdonaste la maldad de mi pecado. Perdón, he dicho Salmo 51, me refería al Salmo 32. Bien, ahora, queridos hermanos y amigos, os dejo con unas preguntas de reflexión entre vosotros, entre la persona que te acompaña, el discipulador, y la persona con la cual estás tratando de compartir la palabra de Dios. Os voy a dejar unas preguntas de reflexión. En primer lugar, ¿cuáles son nuestros enemigos espirituales? Considera cuáles son nuestros enemigos espirituales. La segunda pregunta para vuestra reflexión es la siguiente. ¿Qué recursos tenemos para vencer a estos enemigos espirituales? La tercera pregunta es muy clara y es la siguiente. Si pecamos, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? Y la cuarta pregunta es, ¿qué implica el arrepentimiento? Para finalizar este vídeo me gustaría dejaros con un versículo que os animo, que os aconsejo que podáis memorizar, que es 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Gracias por escucharme, que el Señor los bendiga. Un saludo.